Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Hipócrates bioética, estrés, vacunación, ética, salud, el programa universitario de investigación en salud. Programa universitario de investigación en salud. Hipócrates 2.0. Presenta investigación Hipócrates y vanguardia en salud. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a tener una mirada privilegiada, una voz conocida. Vamos a platicar sobre la pandemia en el consultorio de psicología. Y para eso invité al maestro Omar López Vergara. Para los radioescuchas más leales de este programa, se acordarán que los primeros 2 años el programa lo hicimos juntos, Omar y yo. Y después ya él tomó camino por otros rumbos. Y pues ahora le pedimos que nos viniera a ayudar a entender qué está viendo desde donde está. Porque pues siempre su mirada y sus observaciones fueron importantes en el programa. Así que hoy tenemos invitadazo de lujo Omar López Vergara. Es psicólogo clínico, maestro en psicología por la Universidad de Liverpool y maestro en terapia familiar por la Universidad de Barcelona. Es terapeuta cognitivo-conductual certificado por el Instituto Albert Ellis de Nueva York y el Instituto Beck en Filadelfia, y psicoterapeuta y socio del Centro de Interdisciplinas Cognitivo-Conductuales, que fue fundado por los doctores Héctor Pinedo y Enrique González Ruelas, y además es profesor de la Cátedra de Terapia Cognitivo-Conductual en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y pues nada más darte la bienvenida, Omar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a tu ex casa. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente me siento en ex casa, me siento muy bien de regresar al programa. Para todos los radioescuchas que me recuerdan, pues saludos, ¿no? Para aquellos que no me recuerdan, pues a ver qué les parece la transmisión de hoy. Espero que sea interesante. Sí, claro que sí. De hecho, pues queremos que nos ayudes a, pues, compartiéndonos un poco qué has estado viendo en este, pues ya un poco más de un año de encierro y de pandemia, porque pues tú tienes una mirada ciertamente privilegiada por estar en un consultorio de psicología. Seguramente pacientes nuevos, seguramente pacientes diferentes, ya de tiempo que se modificaron sus problemas, ya nos dirás que hay más o menos. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo has visto la pandemia en tu consulta? ¿Cómo podrías resumir más o menos en qué anda? Pues hay muchísimas cosas, Mauricio, que notar. En primer lugar, está esta migración que se ha dado a las plataformas digitales, sobre todo a Zoom, que se dio desde un inicio, y que los pacientes en un principio eran un poco renuentes a cambiar a Zoom. Ya teníamos algunos pacientes que veíamos que estaban en otros estados o incluso en otros países, que veíamos por Zoom, por otras plataformas electrónicas, y estos pacientes pues a veces les gustaba más bien ir al consultorio, como que las terapias por Zoom eran vistas como el último recurso, como si no puedo llegar o hay mucho tráfico, o estoy en otro estado, y bueno, ahora se volvió lo que prevalece. 100% de mis pacientes, desde luego, los veo en este momento básicamente por Zoom. Hay que hacer notar, es un dato importante, que ya la investigación había señalado, particularmente en el caso de la terapia cognitivo-conductual, que los resultados en los tratamientos de pues, las patologías que se han estudiado, por decirles de algún nombre, digamos las más clásicas, las que más se ven,
depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, algunas cuestiones familiares. Funcionan igual, es decir, los resultados y los tamaños de efecto en los resultados benéficos de la psicoterapia son prácticamente los mismos que la terapia presencial, ¿no? Y esto es algo que se ve en la consulta, donde pues ahora que se empieza a regresar un poquito y algunas personas ya están vacunadas y tal, eh, pues ya no están queriendo regresar al consultorio, como que dicen yo estoy muy cómodo, muy cómoda por Zoom, yo ya no quiero regresar, ya no quiero estar en el tráfico. Entonces, pues en el momento en el que regresemos finalmente al consultorio, el tiempo que tenga que pasar para ello, yo creo que vamos a tener un modelo finalmente híbrido, en el cual, pues a ojo de buen cubero, digamos que 50% de los pacientes los veremos por Zoom y 50 de manera presencial, ¿no? Ha Sí. sido De interesante hecho, también, sí. no, de hecho pensaba como que quizá la limitante máxima, obviamente es la plataforma, ¿no? Y tener la capacidad, pero también hay una parte de privacidad que no estoy seguro de que se logre siempre en la plataforma virtual, ¿no? Sí se necesita una intimidad, una privacidad para lograr conectar como se necesita, ¿no? En las terapias. Eso es lo que se pensaría, sin embargo, no es lo que se ha observado anecdóticamente. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, una de mis pacientes me dijo, pues la verdad es que no me siento cómoda, a pesar de que lo hacía en un lugar muy privado y tal, no me siento cómoda por Zoom. Digamos que vamos a reprogramar hasta que regresemos a la normalidad el 30 de abril del año pasado. No sé si te acuerdas, debes acordarte. Ujú. Y entonces, pues digamos que me espanta un poco porque tengo y siempre he tenido afortunadamente una cantidad importante de pacientes y entonces lo que pensé es, dentro de mi propia ansiedad y mi propio proceso de la pandemia, pues qué va a pasar con los pacientes, ¿no? Es decir, pues me van a cancelar todos o me voy a quedar sin trabajo. Y a la fecha, solo esa persona, ¿no?, es la que, digamos, se quejó o dijo que prefería reanudar hasta que todo regresara a la normalidad. Los demás en realidad no han tenido este problema, es decir, encuentran siempre un espacio de privacidad. Son pocas en realidad las ocasiones en donde alguien dice que no tiene la privacidad suficiente. Eh, Hoy por hoy empieza a haber ciertos casos que dicen, no, yo me voy a esperar otra vez a que regreses a dar consulta presencial en el consultorio, pero en general no. Todo lo que se esperaba pues ha resultado sorprendente, es decir, la terapia por Zoom ha resultado tan buena, tan efectiva, que bueno, se ve cómo hacen progresos los pacientes, ¿no?, cómo van mejorando. Pues yo diría que de manera muy similar, si no es que exactamente igual a la que se hace en el consultorio. Sí, y que sí es de riesgo. El consultorio de psicología es de riesgo porque pues es un lugar cerrado, es un lugar donde van a estar hablando. También pienso en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México, de distancias tan complejas, de traslados llenos de mil incidentes, pues también el hecho de que sea virtual facilita las cosas, ¿no? Y eso sí es un logro que se va a agradecer. Facilita mucho las cosas, aunque en el lugar donde trabajo, en CICC, en interdisciplinas cognitivo-conductuales, en realidad, por ejemplo, los médicos psiquiatras han seguido trabajando de manera presencial, ¿no? Y no hemos tenido casos de contagio ni con mis colegas, ni con los psiquiatras, ni con los pacientes, ni con las secretarias, ni con el personal, ¿no? Bueno, pues porque se han seguido ciertos protocolos de cuidado, como de distancia, de uso de cubrebocas. Tú sabes más del tema, por supuesto, pero pues he estado leyendo artículos respecto a que el uso de cubrebocas consistente y más la sana distancia, pues resulta ser bastante protectivo. Claro, pasan cosas. En psicoterapia, pues uno está hablando y hablando y hablando
de repente, pues porque es la realidad, alguien puede soltarse a llorar y si se suelta a llorar, entonces el cubrebocas le va a ser muy incómodo y de repente va a decir, oye, me lo puedo quitar y es un poco complicado decirle, Sí, se no, va a no, sonar. exacto, se va a sonar, no, no, no te lo quites, no, no, espérate, no llores. Entonces, en realidad, pues se ha vuelto muy cómodo. Yo te podría decir que más bien lo que a mí me pasó a mí en particular es que pues nos empezamos a sentir incómodos con el uso del cubrebocas y sobre todo porque pues en los últimos tiempos me he dedicado más a hacer cuestiones de intervenciones familiares y pues en las intervenciones familiares tiene que estar presente el papá, la mamá, la abuelita. Entonces, está en un consultorio donde entran todos y salen todos y luego entra todo un grupo, pues después es una cosa bestial, ¿no? No, y finalmente el cubrebocas también te esconde el rostro y hay una serie de expresiones que en las terapias se interpretan, ahí juegan, ¿no? Ujú. Ahora, ya fue mucho tiempo de esto, o sea, llevamos más de un año, hemos pasado yo creo que por todas las etapas, pues no sé si ya de la enfermedad mental, pero ya pasamos por una etapa como de acopio, una etapa de esperanza, una etapa de desesperanza, una etapa, ¿no? De ansiedad, ya regresamos al miedo. ¿Cómo ves los siguientes meses en materia de salud mental? ¿Se está previendo una ola de enfermedad mental así, pues como la pandemia atrás, ¿no? Que ahí viene atrás. ¿Tú qué piensas de eso? No lo sé, cuando surgió la pandemia de 1918, la influenza, la gripe española, la psicología y la psiquiatría no eran ciencias como tales, entonces no hay estudios que digan qué pasa después de una pandemia tan Ujú, grande, de ¿no? algo así, ¿no? Es decir, es Pero el algo que ejemplo de la tendremos guerra que ver. es padre, ¿no? Sí, no sé si sean circunstancias similares. Lo que me quedé pensando es que más bien yo creo que voy a hacer un símil con el síndrome de intestino irritable. Uno no tiene una crisis de colon irritable, de colitis en términos coloquiales, cuando está ante el fenómeno muy estresante. Cuando, no sé, una persona en la familia está muriendo, generalmente las personas no somatizamos. ¿Por qué? Porque se disparan todos nuestros sistemas de alerta, ¿no? Y lo que queremos es resolver el problema, ¿no? Y esa puede ser una explicación de lo que está pasando. Es decir, probablemente todo mundo esté en un estado, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente esté en un estado de hiperalerta, lo cual explicaría la alta prevalencia de insomnio, pero esa hiperalerta, pues, se mantiene mientras esté la cuestión de la pandemia y la hiperalerta hace que no desarrolles necesariamente síntomas depresivos o sí, sí ansiosos, pues, pero no, por ejemplo, de estrés postraumático o cosas por el estilo, que a lo mejor habrá que esperar algunos meses o incluso años para ver si se desarrollan. Esperemos que no. La naturaleza humana, Mauricio, tiende a la resiliencia, es decir, los seres humanos somos mucho más fuertes que de lo que se piensa. Y se en la pandemia, ¿no? Cuando tú y yo platicábamos al principio en nuestros chats, ¿no? Oye, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿no? Pues como que veíamos venir un desastre, no solo en términos pues médicos y tal, y sí lo ha habido, por supuesto que no se puede negar y no se puede negar pues las muertes y el dolor que han sufrido muchas personas, pero al parecer nos hemos adaptado con mucha más eficacia de lo que pues, tú y yo hubiéramos pensado en un inicio. No sé si estás de acuerdo conmigo, por lo menos desde el lado, desde el punto de vista psicológico. Yo veo a la gente muy adaptada, muy, no sé, usando el cubrebocas, cuidándose, lavándose las manos, es decir, como bastante conciencia. Y no sé si sea un caso particular mexicano, tú conocerás más los datos, ¿no? Pero veo a la gente adaptándose más o menos bien y quizás sea porque más bien estamos en la fase de hiperalerta. Esperemos que después no se desate una ola de enfermedades mentales. Creo que justamente lo describes perfecto, como un fenómeno macro, que es cuando ya lo veamos a la luz de la historia, vamos a ver que, pues que sí, que fueron 2 años de esto, pero que luego vino
esta otra parte, ¿no? Yo veo algunas cosas que me parece que son interesantísimas, como una encuesta muy reciente en los Estados Unidos donde pues alrededor del 30% del personal de salud encuestado dice que sí está pensando seriamente cambiar de profesión, ¿no? Que sí haría otra cosa. Pero al mismo tiempo hemos visto gente que no cree en el COVID, gente que no cree en las Y dime vacunas. una cosa, ¿ese es un fenómeno particular del COVID o sucede con todas las enfermedades infecciosas? Yo creo que nuestro referente, mira, tenemos un par de referentes previos, dos epidemias fuertes de coronavirus, ¿no? El SARS y el MERS, que fueron como muy localizadas, que se lograron contener y no se expandieron tanto, ¿no? Como esto. Y ahí quedaron un poco como en el terreno de los que nos dedicamos a esto. Quizá el antecedente más inmediato fue la pandemia del 2009 de influenza, pero que eran otras circunstancias. Para influenza hay vacunas, hay tratamientos, hay diagnósticos. O sea, es simplemente había que entrarle más rápido. Pero pienso en VIH y cómo en los 80 empezó el problema de VIH y de pronto sí fue una cosa catastrófica y luego ya se ha ido estacionando y se ha ido quedando ya como pues más compartamentalizada, ¿no? Creo que ahí pudiera haber sido más lento porque, mm, pues no sé, involucra actividad sexual y los seres humanos, pues no sé si tienen que o tenemos que tener actividad sexual y es algo que no se podía frenar y había que encontrar como ciertos medios de que se continuara. Y ahí, a ver, hay muchas acotaciones que yo quisiera hacer al respecto porque pues, lo que la comunidad médica, la Organización Mundial de la Salud, propuso en ese momento, que fue altamente eficaz y altamente inteligente, me parece, pues fue esta concepción de sexo seguro, ¿no? Con el uso del condón y otras medidas. Y esta medida, digamos, a caballo, es decir, esta medida racional, ¿no? Es decir, oiga, usted puede seguir teniendo sexo siempre y cuando tenga ciertas precauciones, pues se traslapa un poco a lo que estamos viviendo ahorita, porque pues ahora no se trata de sexo, sino de la vida en sí, ¿no? De salir a un restaurante, de salir al parque, de salir a correr, ¿no? Y quizá la referencia al VIH pues sea muy afortunada en el sentido, no sé, que antes era el condón y ahora pues el cubrebocas se ha vuelto como una especie de condón del siglo XXI. Social. Sí, de condón social, exactamente, porque todos los ven, ay, ¿dónde dejé mi cubrebocas? Espérate, salí, se me olvidó, no, oigan, usted no trae cubrebocas en el Uber, lo voy a bajar, como Pero yo algo creo por que el sí va a estilo. quedar ahí una cultura como permanente, ¿no? Por ejemplo, ya, yo creo que ya no se va a aguantar así tan fácilmente ver que alguien entre a la oficina, a la casa, a la fiesta o algo así con síntomas de catarro y de gripa. O sea, no va a ser algo menor, va a ser, a ver, vete, güey. O sea, o ponte un cubrebocas aunque sea para estar aquí o algo así. Yo creo que sí hay una parte que incluso uno mismo diría, o sea, que la gente va a decir, estoy mal, no voy a ir porque me siento mal, ¿no? Y antes como que sí se alcanzaba a atrever a ir uno y incluso se veía bien lo de, ay, vengo con un gripón, pero aquí estoy trabajando, ¿no? Eso es muy posible. No sé si has viajado últimamente, yo sí. A eso sí se nota en el avión, por ejemplo, o en los aeropuertos, o en algunos restaurantes que puedan tener terraza, algo así, a los que puedo acudir, en donde la gente ya no estornuda, la gente ya no tose, no, y si estornudan es una catástrofe y Sí. voltean a verlo como, pero ¿qué le pasa? Entonces, eso sí se ha notado, no sé si tú te has dado cuenta, quizá tú sales menos que yo, pero sí, el ver a alguien estornudar, el ver a alguien toser, Sí. eso creo que sí va a cambiar y es algo, por cierto, que siempre debió haber estado ahí. Me acuerdo de las pláticas que tenía con el doctor Ponce de León, donde la epidemia de H1N1, donde él proponía esta cuestión de estornudar en el antebrazo y de repente usar gel y la etiqueta respiratoria, como que él proponía en ese entonces, en 2009, que tenía que ser algo que tenía que quedarse para siempre, ¿no? Y en esta ocasión me parece que sí se va a quedar. Vamos,
La etiqueta respiratoria de estornudar en el antebrazo, pues es muy lógica y empieza ya a ser absurdo que alguien No, estornude hombre, no, así al no, ya aire, no, estornude en su ya mano, no. ¿no? Yo creo que eso sí se va a Sí. quedar, ¿no? Ujú. Ahora, Omar, para ir cerrando, quiero nada más que nos dejes una idea final sobre recomendaciones para que la gente que nos escucha pueda un poco tener, pues hacer algo cuando menos en favor de su salud mental. ¿Qué podrías recomendarle a los amigos radio escuchas? Hay varias cosas. Los medios de comunicación tienen que vender, ujú, y las noticias positivas no venden. Radio, perdón, por cierto, ahí Radio UNAM no, ¿eh? Radio UNAM no está en ese. Nosotros no tenemos que no estamos peleándonos contra eso. No tienen que vender malas noticias. Bueno, pero eso es una excepción. La mayoría de los medios de comunicación tienen que dar un número, tienen que vender determinado número de suscripciones o de revistas o algo así. Y entonces, pues viven de las noticias más o menos alarmistas, ¿no? Entonces, la vacuna de AstraZeneca, ahí va otro anuncio, provoca coágulos. Entonces, todo el mundo empieza a leer esas noticias y se empieza a espantar. Algo que se ha comentado mucho, ¿no? Es que tratemos de filtrar las noticias que vemos a lo largo del día, ¿no? No solo filtrarlas, sino tener un determinado tiempo, digamos 20 minutos o 10 minutos, pero no más para ver las noticias del día y no clavarse en las noticias, porque las noticias de los medios de comunicación, no de todos, pero de muchos, tienen este sesgo negativo. Y algo que se puede hacer como ejercicio en casa de manera bastante fácil, ¿no? Es dedicar, digamos, media hora del día a leer noticias positivas, ¿En dónde? pues en muchos lados, es decir, noticias positivas. Llevamos 1.000 millones de vacunados, ¿sí? 1.000 millones de vacunados en el mundo, ¿sí? Sí, sí, sí. Salió en Nature, ¿no? Qué éxito. Las vacunas están teniendo un éxito impresionante, ¿no? El avance en las vacunas en México es Sí, tal, ¿no? sí, sí. Usted si se vacuna de determinada manera, de la manera correcta, pues va a quedar más o menos protegido y ya por lo menos quizá no tenga que entrar en el hospital. Para 2022 la cosa ya va a estar bastante más estable. Es decir, siempre hay noticias positivas, ¿no? Y dedicar un tiempo a las noticias positivas hace una diferencia. El ejercicio, ¿no? El ejercicio es importante. Lo platicábamos cuando estaba en el programa, que yo era una persona absolutamente sedentaria y ahora sí hago ejercicio. Curiosamente, en la pandemia es la primera vez en mi vida que hago ejercicio regularmente. Hay una frase en psicología que me gusta mucho que dice que a los psicólogos nos interesan los cambios pequeños, no los grandes. Ujú. Y entonces, pues empezar a hacer 10 minutos de ejercicio, si eso se sostiene, pues en un par de meses se desarrolla un hábito y entonces pues ya tenemos a personas haciendo ejercicio y pues previniendo subir de peso y tal, ¿no? Entonces, pues se pueden hacer varias cosas en casa, te digo, leer noticias positivas, hacer un poco más de ejercicio, a lo mejor tener pues más contacto familiar positivo, pero insisto, ¿no? Con el enfocarse en cuestiones positivas, ¿no? Por ejemplo, cuando dan los reportes de epidemiología, ¿no? El reporte epidemiológico que dan todos los días, todo el mundo se fija en la cifra de muertos, ¿no? Pero casi nadie se fija en la cifra de recuperados. Ujú. Entonces hay que Pues son fijarse en los más. recuperados, que son muchísimos, ¿no? De hecho, creo que un par de cosas también ahí para agregar a la lista. Lo primero es pensar en que vamos a salir de esto. O sea, creo que eso es importante, ¿no? Pensar en que vamos a salir de esto y no estarse peleando contra lo que está pasando. O sea, de pronto, Hay otra frase en psicología, Mauricio, perdón que te interrumpa, no en psicología, sino particularmente en terapia cognitivo-conductual, que dice que la felicidad no es otra cosa que la aceptación incondicional de la realidad. sí. Y entonces justo, si te adaptas a esto ahorita, pues no quiere decir que ya perdiste y que ya. No, no, no. A ver,
ponte el cubrebocas, ya, no le eches pleito, sal con él, consíguete uno cómodo. No te pelees con la realidad, no te pelees con la realidad, no lamentes, no rumies, no digas qué horror, Sí. porque a mí me tocó esto. Parece ser, tú me corregirás, pero que si vives cierta cantidad de años, pues no sé, más de 50 años, pues te va a tocar una pandemia, ¿no? Pues te va a tocar un fenómeno así importante de salud, ¿no? Cuando menos en la vida, ¿no? Pero bueno, tenemos que cerrar. Omar López Vergara, maestro, ¿con qué le dices adiós a la gente de esta transmisión? Tengo que decir adiós con esta frase. La felicidad no es otra cosa que la aceptación incondicional de la realidad. Estamos en una época COVID, hay que adaptarnos a esa situación, hay que seguir las pautas que nos dicen los especialistas y quedarse pues, con eso que tú dices, ¿no? Otra etapa más en nuestras vidas, un ciclo vital, ¿no? Del que vamos a salir airosos y sobre todo este asunto de las noticias positivas que tú me decías, pues ¿cuáles? No hay noticia más positiva que el desarrollo impresionante que ha tenido la vacuna contra COVID. Nunca en la historia de la humanidad se había desarrollado una vacuna con tal celeridad. Así es. Pues con eso nos vamos y nos vemos en la otra orilla. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Mauricio. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación En Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia Sonora.